Pues de verdad, ahora sí que nos da muchísimo gusto que estén aquí. Fue una gran oportunidad que nos dieron. El ahora sí creer en nosotros que podíamos pues acompañarles durante estas 10 semanas con temas súper interesantes que yo creo que en algunos momentos nos movieron mucho, ¿verdad? Nos hicieron reflexionar y pues yo la verdad le doy muchísimas gracias a Dios, pues también a los sacerdotes que nos apoyaron para poder hacer esta invitación. Como ven al principio, pues ni cabíamos en la página, tuvieron algunos que verlo por Facebook y pues a ustedes su constancia, ¿verdad? Les damos las gracias y sobre todo a Guillermo y su equipo de profesionales que la verdad mis respetos. Creo que cada sesión fue muy profesional, fue preparada muy, muy bien, como para que, ahora sí que bajar unos términos que luego son muy complicados, para que nosotros los comprendiéramos, así como con peras y manzanas. De verdad, Guillermo, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga mucho. Sí, gracias. Como dice Tere, también pues nuevamente felicitar a todos los que han permanecido constantes en el curso. Muchos son los llamados y pocos los elegidos, entonces el Señor ha querido que ustedes tengan esa gran ventaja, ¿verdad? De que no es fácil, no es fácil ser papá, no es fácil tener una familia con armonía. Entonces, muchas gracias y sobre todo también gracias a los expositores que pues nos están regalando su tiempo y pues nunca van a ver hasta dónde ha llegado el resultado de ese esfuerzo, de esa ayuda que nos han dado, ¿verdad? Porque en muy diversas situaciones, y tienen una oportunidad de poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo aquí, pues en pro de la familia y del reino de Dios. Sí, pues te cedemos el micrófono, Guillermo, para este tema. Eh, pero primero vamos a continuar con nuestra oración, como siempre, cada sesión, ¿verdad? Ya se me estaba, de la emoción, ya se me estaba Ujú. pasando. Bueno, nos encomendamos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe en esta sesión y que todos estos temas que hemos visto los tengamos en nuestra mente para utilizarlos cuando necesitemos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, por el don de la paternidad, por las gracias que nos dan fuerza para cumplir nuestro rol de padres. Te pedimos, Señor, que siempre recordemos que dependemos y confiamos de tu poder. Danos sabiduría para reconocer en todos nuestros caminos, de modo que dirijamos nuestros pasos para el bien de nuestra familia, el prójimo y para tu gloria. Ayúdanos para que nuestro hogar se caracterice por la paciencia y la comprensión. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí, Guillermo, muchísimas gracias. Al contrario, Tere, gracias a Dios, que es el que nos ha permitido y sobre todo, pues es la forma que de alguna forma en este apostolado nos pide para poder aportar, ¿no? Y que nuestras familias enteras, nuestras familias mexicanas o a nivel general, pues tengamos un fortalecimiento precisamente porque pues es algo que día a día y que quiero comentar, como lo saben, o como tú lo sabes, Tere, yo soy también maestro, doy a clases a nivel licenciatura en adelante, y entonces, principalmente con los jóvenes que tengo la oportunidad en dar clases a nivel licenciatura, veo la tristeza en sus corazones, en sus almas cuando hablamos acerca de los temas importantes como es la familia, los papás y las mamás, lo que han vivido y finalmente, pues, darnos cuenta que es importante el tener un contacto espiritualmente y con Dios mismo y que invitemos a Dios a vivir en nuestras familias. Entonces, pues es la forma que en este momento el Señor nos puso aquí y pues
vamos a darle continuidad a lo que precisamente él nos ha dado. Voy a iniciar precisamente hoy, pues hoy nos toca cerrar con dos temas, más bien tres temas que son importantes, papás, para que todos tengamos en cuenta y podamos nosotros de alguna forma pues ir hablando, ¿no? Algo en lo cual es las familias, y digo familias, tendríamos que ser el semillero y somos las expertas en teoría de lo que es la educación en valores. Los valores no se han perdido, solamente se han modificado desde la concepción social, cómo verlos. Y desde ese sentido, los valores siguen siendo los mismos, pero se siguen viendo de diferente forma al grado de llegar a una confusión. Entonces, hoy el tema principal es esta, lo que es educación en valores, que es algo importante. Denme un segundo, perdón. Listo, perdón. Entonces, el tema hoy principal es la educación en valores. Voy a hacer dos cosas. Es, antes de entrar a lo que es proyecto de vida, son dos temas antes de proyecto de vida. Voy a irme de filo, por decirlo así, en educación en valores y en otra. Y antes de entrar, vamos a dar una pausa de unos 10, 15 minutos para preguntas y respuestas después de terminar esto y al final, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es la educación en valores? ¿Desde qué perspectiva la vamos a ver? Ustedes saben que a mí me gusta manejarlo desde diferentes áreas para que podamos tener un concepto, el por qué se vive, ¿no? En otras situaciones y no solo hablarlo desde una sola línea, sino irlo viendo desde varias líneas. ¿Por qué? Porque también nuestra iglesia así nos lo imparte, ¿no? Y la sociedad también. Nuestros valores que vivimos hoy tienen un origen filosófico, un origen social, un origen moral y psicológico. Entonces, la filosofía es importante entenderlo como papás. Tendríamos que hacerlo para poder entender de dónde viene eso que nosotros a veces hablamos y decimos que son valores, ¿no? Está la ética en valores en la educación, ¿no? Y esto ha sido un tema fundamental desde la antigüedad en la filosofía porque es algo que nos lleva a socializar y a interactuar el uno y el otro, generando la cuestión del respeto y del poder aprender a escuchar y a entender al otro. Dentro de la parte aristotélica, Aristóteles nos hablaba de la virtud, ¿no? Él nos decía, ¿no? Que nosotros somos ciudadanos virtuosos y que vivimos según la razón, ¿no? Es decir, a ocupar en esta parte el pensamiento, ¿no? La razón. Entonces, de ahí se desarrolla, porque vamos a hablar también de educación en virtudes, pero ahorita vamos a hablar en lo que es la educación en valores. Ahorita vamos a hablar de la parte de la educación en virtudes, en valores, perdón, y después pasamos a la de virtudes. Pero también nos habla que la virtud, ¿no? En su ética de la virtud, Aristóteles sostiene que los valores se desarrollan a través del hábito y la práctica. Y la educación debe de ser un proceso, fíjense bien, donde los individuos aprendan a actuar moderación, justicia y valentía. Y aquí quiero ocupar, fíjense cómo hemos ido deteriorando esta parte, ¿no? Porque los valores es un hábito es algo que se practica. Sin embargo, pues sí quiero decirles que hoy desde la parte cultural, este hábito de practicar los valores en las familias queda en un acto demagógico, ¿no? Donde lo decimos pero no lo practicamos. O sea, nos llevamos a la práctica ese acto de valores en la mayoría de las familias. ¿Desde qué punto lo percibo y desde qué punto lo digo? Bueno, desde mi punto como terapeuta, como psicólogo. Precisamente al atender a pacientes me doy cuenta o vamos a la raíz principal que el origen es en la parte de la familia
donde no hay la práctica de valores. Y ojo, como lo digo, existen los valores, pero no está la práctica como tal que genere el hábito en esto mismo. Y obviamente difícilmente a veces los papás decimos es que nadie nos enseñó a ser padres y es una palabra que tenemos como para defendernos. Es verdad, sí, pero no, ¿no? De alguna forma, porque tenemos nosotros algo que se llama doxa, la experiencia, pero que a veces no la hemos llevado a la práctica o hay otras cosas que nos absorben, como hoy en la actualidad, pues la economía, el trabajo, las presiones sociales, laborales nos llevan a ir dejando a un lado en teoría y a ir permitiendo que los valores y la educación los den otras personas. Y fíjense, precisamente debe de ser un proceso donde nosotros como individuos aprendamos la moderación, la justicia y la valentía. Y solo quiero dejarles este punto aquí bien claro para que lo debatamos más a ratito. Fíjense, me acuerdo ahorita que son las fiestas mexicanas, uno de los juegos mexicanos muy tradicional, supongo que todos en algún momento lo hemos jugado, es la lotería, ¿sí? Entonces, solo fíjense, quiere preguntarles algo, piensen, ¿qué figura representa al valiente? Fíjense la figura que nos presentan en la lotería, ¿qué es un valiente? Nos presentan Un hombre, adelante, 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 ay, perdón, a un hombre como con cuchillo, ¿no? a un Con la hombre camisa abierta, con o que trae un cuchillo, cuchillo. Ujú. violento. Y Sí, entonces nos dan a entender que la valentía es violencia, es subjetivo. Pero fíjense cómo a los papás tenemos que trabajar todo este tipo. Fíjense, estoy hablando solo de la lotería. ¿Qué pasa si nos vamos a a las redes sociales, ¿no? Y sin satanizarlas, ¿cómo nos van transformando los valores? Bueno, pues desde la perspectiva filosófica nos hablan de esto. Hay autores como Kant, como los existencialistas y el pragmatismo, ¿no? Que los valores Kant deben de ser aprendidos de manera utilitaria en función de las consecuencias. Eso nos dice Kant. ¿Qué es utilitaria? Es decir, tengo que aprender los valores en la medida que los use y que los ocupe y saber las consecuencias que tiene, ¿no? Porque también habla que son eh, principios universales y que deben de ser seguidos en todo momento. Ahora está la parte de los existencialistas, ¿no? Jean-Paul Sartre nos habla que los valores no están predeterminados, sino que son el resultado de decisiones libres que toman los individuos. Fíjense cómo lo dice aquí, un valor tiene que ser una decisión libre que tomemos nosotros. ¿Libre basado en qué? Cuando el mundo no hay un sentido, cuando las personas son responsables de crear sus propios valores a través de las acciones. O sea, cuando está la dignidad humana, que ya la hablamos, yo puedo crear mis propios valores. Esto es lo que nos habla, la parte, por eso habla desde un existencialismo, ¿no? Entonces, ellos hablan que la educación debe de promover la autenticidad y la responsabilidad personal. Luego nos hablan también desde lo que es el pragmatismo, pues una corriente filosófica influyente donde está un autor como John Dewey, ¿no? Él define la moralidad, no solo se aprende de manera abstracta, es decir, no solo está ahí y la abstraemos de algo que no conocemos, sino a través de la experiencia y la resolución de problemas. Y aquí, fíjense, papás, aquí quiero resaltar este autor. Aquí te dice que no necesitas escuela para ser padres. Aquí te lo está diciendo, que a través de tu experiencia, ¿sí? Y de cómo has solucionado tú los problemas sin lastimar a nadie, vamos a llamarlo así, tú ya puedes saber que tienes valores. Tú ya lo sabes, te lo está diciendo, ¿no? Y él lo habla desde un contexto educativo. John Dewey es una persona que se dedicó a la parte de la educación y él habla que en el aula debe de ser un espacio donde los estudiantes puedan hoy reflexionar y pueda haber debates para un diálogo ético. Quiero comentarles, papás, siempre se los voy a hablar yo, por lo menos ahorita a nivel licenciatura y maestría y doctorado, que son los lugares donde yo doy clases.
que cuesta trabajo, principalmente con los alumnos, que generen un debate cuando tú les preguntas de cosas como la religión, como sus creencias, como la vida, como la moral, como este tipo de cuestiones, ¿no? Y es complejo porque este tipo de valores los vamos dejando a un lado y no hay una práctica. Entonces, en grandes rasgos, la filosofía nos da los fundamentos para entender que los valores son inherentes, son una práctica, son hábitos, son a través de experiencia. Y fíjense cómo la filosofía los va llevando a que los valores deben de ser aprendidos de manera para utilizarlos, ¿sí? En función de saber sus consecuencias, pero también deben de ser seguidos en todo momento y que son experiencia. Fíjense cómo, o sea, la filosofía nos está dando el fundamento, ¿sí? Para poder entender qué es un valor. Por eso digo, desde mi punto de vista, para mí es importante irlo mencionando. Ahora, ¿qué son los valores desde la perspectiva social? ¿No? Los valores desde esta perspectiva social son parte que nos sirven para convivir, para estar junto con otras personas en una sociedad. O sea, son como la regla, lo que me lleva a respetar al otro y que el otro me responde. Hay autores como Talcott Parsons, él es un psicólogo funcionalista y él destaca que los valores sociales, fíjense bien, proporcionan un marco normativo, ¿sí? Y que nos regula la conducta de los individuos para regular un buen funcionamiento en la sociedad. ¿Cuáles son esos valores que nosotros conocemos o que a veces el respeto? Y aquí quiero proporcionar algo bien complejo. Miren, ah, cuando andamos en la vía pública, si nosotros nos ponemos de una forma muy estricta y muy pragmática, todo mundo rompemos valores. ¿Sí? Hoy nos hicieron las vías exclusivas para los ciclistas, las vías para el metrobús, para los que vamos, y los ciclistas se suben a la banqueta, los carros a la banqueta, los ciclistas van en el metrobús, en el contraflujo, no respetamos a los peatones, o sea, ¿cómo en esta parte, ¿no? Los valores sociales, ¿sí? Que ya hablaremos también cuáles son, se van perdiendo. Uno de ellos también es el amor, ¿no? Es parte del valor social. Y desde esta perspectiva social, son constructos que nos ayudan a respetar al otro. Entonces, la educación en valores, ¿no? Es una herramienta, como lo menciona, fundamental para, ¿qué dice aquí? Perpetuar de manera el orden social. O sea, requerimos tener valores para respetarnos socialmente. Pero ¿qué pasa cuando dentro de esta sociedad, fíjense bien, yo vivo en esas casitas, y lo digo con todo el respeto, ojo, pequeñas, ¿no? Donde se oye el otro y donde el otro abre su ventana, su puerta y le sube a todo volumen y quiere que el otro escuche. Fíjense, esos valores al respeto parecieran muy sencillos, pero no entiendo que el otro a lo mejor no quiere escuchar lo mío y que hay ciertos decibeles para escuchar o precisamente la parte de el estacionarme en lugar prohibido y momentito, ahorita. Los mexicanos tendemos a distorsionar estos valores con el, ya verito voy, denme un momentito, un segundito, no me tardo, ¿no? O también esta parte, ¿no? Cuando es la hora de la salida de la primaria, de la secundaria y de las prepas, los papás quieren meterse hasta el salón de clases y a la banca y nada más así como meter la mano, sacar al hijo, subirlo y irse. Y no permiten que otras personas pasen, no importa, ¿no? Y rompemos esa parte de valores. No podemos llegar, estacionar el carro, caminar, ir por, no, a fuerzas ahí, no importando que yo genere tráfico. Son este tipo de cuestiones que se van viendo desde la perspectiva social. Entonces, hay la socialización, hay dos tipos, primaria y secundaria, ¿no? En este sentido, la primaria, pues obviamente es en este entorno en el cual ustedes, pues hoy están aquí compartiendo conmigo y con todos la parte de la familia, que es el proceso donde se inicia la parte de los valores. Y es aquí donde los niños, los adultos, desarrollamos algo que es una identidad que ya hemos hablado, una personalidad que mi compañera Gaby también ha hablado de esa parte a través de esta habilidad de poder hablar, de poder dialogar, de poder entablar en la sociedad, ¿no? Familiarmente, poder hablar acerca de todo lo que estamos nosotros viendo, ¿no? Esta parte de los valores.
Luego, pues existe una socialización secundaria. Después, ¿cuál es? ¿No? Que está donde se desarrolla, pues en el trabajo, en la escuela, en las comunidades en donde estamos, ¿no? Y es aquí donde nosotros, pues hacemos diversos roles, el rol de estudiante, el rol de jefe, el rol de compañero, rol de amigo, donde estos valores, ¿sí? Sociales se van combinando. Entonces, la conexión, fíjese, desde lo social, perdón, desde lo filosófico, ¿para qué sirven? Son una cuestión de aprendizaje, es algo que se practica, es un hábito, es algo que sirve para normar y es algo que nos sirve primero desde la casa y luego se va hacia la parte de lo que es la sociedad en una socialización secundaria. Y luego, bueno, pues también está la influencia actualmente de lo que es el entorno cultural, ¿no? Hay una diversidad cultural de lo que una sociedad conserva valioso. Hay unos que conservan una valía en algo y otros en otra cosa. Hay una educación, ¿no? Intercultural, donde finalmente hay una diversidad y se trata de no imponer. Y aquí es en donde tenemos que tener, papás, mucho cuidado, ¿no? Porque precisamente estas ideologías nuevas, ¿no? Estas ideologías tratan de imponer, ¿sí? No de que en realidad haya una parte de diversidad cultural. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces en el nombre de la tolerancia y en el nombre del respeto permitimos que nos impongan, ¿sí? Criterios que no estamos de acuerdo. Obviamente, en este sentido, no permitimos que haya una pluralidad, sino una imposición. Y es aquí donde nosotros tenemos que estar alertas cuando es una imposición y cuando en realidad hay una apertura a la parte intercultural, ¿no? También la influencia del entorno cultural nos habla de que los valores también nos sirven y entendemos para que haya un conflicto de poder, y esto lo habla desde Marx, ¿no? Carlos Marx, que él argumentaba que los valores son un reflejo o podrían ser un reflejo de las relaciones de poder en una sociedad. Y efectivamente, porque hablamos de clases dominantes. Ojo, y fíjense, y aquí es un tema también importante, ¿no? Eh, en la misma casa hay dominio, ya sea de papá o ya sea de mamá. Siempre debe de haber alguien que controle o domine, ¿sí? De una forma, pero siempre hay alguien que dirige, ¿sí? Y entonces hay un conflicto muchas veces y es aquí donde los hábitos o los valores nos llevan a negociar, porque papá y mamá entramos en un choque de poderes también. ¿Quién controla una cosa? ¿Quién controla el otro? Y es aquí donde tenemos a veces que aprender a ceder. También desde esta influencia del entorno cultural nos lleva a una educación crítica. ¿Cuál es esta educación crítica que los valores nos imponen y desde esta perspectiva? Esto nos tiene que ayudar y esto lo tendrían que hacer en las escuelas o los hacen a identificar y a cuestionar, fíjense bien, valores. ¿Cuáles son esos valores hegemónicos que perpetúan como los valores de la desigualdad social y la economía? Y aquí, papás, algo bien importante. Esto lo han ocupado como el caballo de Troya. Es decir, a través de estos conceptos nos han introducido en las familias sofismas o silogismos, verdades, mentiras hechas verdad, ¿sí? Y que tenemos que tener muchísimo cuidado porque son valores hegemónicos, ¿no? Y que sí, pero nos los meten como ese caballo de Troya donde te dicen, en la casa debe de haber igualdad. Y entonces surgen los de mi hijo es mi amigo, o surge donde le permito que haga todo a mi hijo, a mi hija, y ya no pongo un límite, ¿no? Y entonces tampoco hay una orientación y surge también la violencia económica, ¿no? Porque desde ese sentido la voy ocupando, porque así lo menciona la parte cultural. Entonces, ¿qué tendría que haber? Bueno, hay una educación y valores democráticos. ¿Cómo es esto? Nosotros tendríamos que tener esta participación activa, ¿no? Desde el
Creo que se fue el... En esta parte global, ¿sí? Quiero comentarles cuál es esta parte, ¿sí? De lo que es esta participación, esta mediocracia. La mediocracia les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y creo que se los puse en un principio, si no lo menciono ahorita. Imagínense que yo, se me descompone mi carro, y dentro de mi carro, les digo yo a mi compadre, le digo, compadre, se me descompuso mi carro, ¿no? Y entonces mi compadre me dice, sí, compadre, voy. Y llega al lugar y le digo, oye, mira, yo me tengo que ir a mi trabajo, tengo que tomar un Uber, ¿no? Te lo dejo, por favor, ten las llaves, échame la mano. Sí, compadre, no te preocupes. Y entonces mi compadre se da cuenta, ¿no? O mi amigo, como lo quieran llamar, que solo se zafaron unos cables. Y en esos cables los acomoda, los ajusta y se lleva su carro al taller. Y en la tarde me habla y me dice, compadre, ya quedó tu carro, no me debes nada. Solo lo único es, le compré tal pieza, ¿no? Y aquí tengo la nota, págame solo eso. Y entonces mi compadre me dice, ya me lo chingué. Y no solo me lo hizo a mí, se lo hizo a dos, tres más. Y entonces después, él en la tarde le da mucha hambre y le da dinero a sus hijos y le dice, ve por 1 kilo de tortillas o 2 kilos. Y entonces el chico va a la tortillería y le dice, dame 2 kilos. Y el de la tortillería lo ve y le dice, "Ah, pues están chavos", y le da 1 kilo de 800. Pero no solo a él, se friega a los demás. Y entonces de ahí pasa, ¿sí? Él, el de la tortillería, sale, termina su turno y pasa a cargar gasolina en su carro porque ya va a su casa y le dice al de la gasolinera, lléname el tanque, litros de a litro. Y el de la gasolinera le dice, no, litros de 800 y se lo friega. Y así puedo seguir toda esta noche explicando cómo los mexicanos vivimos la mediocracia jodiéndonos desde ese sentido. Por eso la participación activa en los valores es bien importante, porque sí tenemos que entenderlos, pero desde un concepto incluso moral y social, porque hoy, papás, hoy, ¿sí? Estos valores nos han puesto como algo, ¿cómo llamarlo así? Como una cuestión impuesta y como quien no hable de estos valores está fuera de la sociedad. Sí, siempre y cuando los entiendas de una forma más profunda, porque nos hablan de igualdad, de justicia, de tolerancia y de participación activa. Pero ojo, estos valores los empezaron a tomar ciertas ideologías que nos agarraron desprevenidos cuando en realidad, papás, en las familias sí lo sabemos y sí los practicamos. También esto nos lleva a que pues ya en la actualidad hay una parte de donde individuos buscan formar actos de conciencia para poder participar y quitar esto que yo decía, lo que es la parte de la mediocracia, ¿no? Eh, Entran también la parte de los derechos humanos, ¿no? Que finalmente, tristemente, podemos decir que en algunos lados o en algunos lugares solo es el nombre, porque en realidad no se ejerce desde muchas perspectivas, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta parte también, los valores, cómo se ven desde la perspectiva psicológica, cómo los podemos ver desde este sentido. Bueno, hablan de acuerdo al desarrollo de cada persona, como los seres humanos se van razonando y van creciendo y van razonando, influye cómo los seres humanos vamos internalizando los valores. En este sentido, la educación en los valores, fíjense, desde esta perspectiva, se ajusta a la etapa del desarrollo, ¿no? Que cada persona tiene. Está la etapa preconvencional, ¿y cuál es esa? Y eso lo vieron, creo que lo pudieron haber visto con mi compañero en otro, donde los valores son basados en las consecuencias, en las inmediaciones, en las acciones, ¿no? Es en esta etapa, ¿sí? Es la obediencia a través del ejemplo que hacen los niños, ¿no? Esta obediencia que generamos a través de lo que yo veo, es vicaria. Y entonces está la etapa convencional, ¿no? Aquí los valores, fíjense cómo lo dice, se alienan a las normas sociales y a las expectativas de los demás. Aquí es en donde entra, donde no existe el libertinaje, sino la libertad, porque entra la importancia de la lealtad,
el deber y las relaciones interpersonales. Y entonces puedo hacer lo que quiera sin lastimar a otros, siempre y cuando esté dentro de la norma. Por eso es una etapa convencional. Y bueno, está la etapa postconvencional, ¿no? Donde los individuos comenzamos a cuestionar por qué y el para qué de las normas sociales y empezamos a tener propios valores éticos. ¿Esto cuando se da? Bueno, influye mucho la escuela, influye mucho el ejemplo que yo veo a través de mis padres, cómo lo voy a ir desarrollando. Y aquí es donde nuestras edades vamos creando este tipo de valores. Muchas veces, fíjense bien, hay personas o hay sujetos que ya en la etapa postconvencional ya tienen un deterioro psíquico y moral y es difícil poder trabajar desde este sentido, pero no imposible, porque ya tienen un hábito o un vicio, más bien, que ataca esta parte de los valores. Y entonces, para que nosotros podamos entrar en la etapa postconvencional, obviamente influye la experiencia, el aprendizaje que yo tenga y lo que yo investigue de los valores. Por eso es bien importante enseñar a nuestros hijos y nosotros como familias a ser familias críticas, a cuestionar. Bien, aquí viene la parte de la influencia dentro de la psicología. Bueno, lo ha hablado Goleman. Goleman es una persona que supo ocupar lo que es la inteligencia emocional, pero hay otros autores anteriores a él que son los iniciadores precisamente de la inteligencia emocional. No le quito el mérito a él, o sea, su bestseller es importante y él lo hace de una forma muy adecuada y muy concreta. Lo pongo a él porque es lo que, pues, de alguna forma las personas conocemos, a Daniel Goleman, donde él habla de hay que comprender, entender y saber cuándo actuar en las emociones. Las emociones nos sirven para yo controlar mi temperamento, para saber cuándo ocuparlas, en qué momento, ocupando, ¿sí? Esos valores, ¿no? Y poder ocupar lo que es el acto propio de la empatía, la compasión y la tolerancia. Influye lo que yo siento, claro, y eso es algo muy importante que a mí me va enseñando a saber cómo ir manejando esta parte de los valores. Entonces, en este sentido, pues también la inteligencia emocional, el saber cómo son mis emociones, cuándo las puedo controlar, de quién las puedo controlar, todo este tipo nos lleva a nosotros a poder entender que los valores influyen en cómo manejo mis emociones, cómo las entiendo y cómo las practico y en qué momento las practico, ¿no? Entonces, la parte emocional es importante y entramos a lo que es la parte de la identidad personal, ¿no? Que es un aspecto importante, obviamente también desde la psicología y que en algún momento ya se los planteamos en algunas otras teorías de las etapas del desarrollo, donde la identidad juega un papel muy importante, donde nos ayuda a reflexionar qué valores son los que voy a ir ocupando, ¿no? Sobre quiénes son y qué valores son los que puedo adoptar y guiar para que mi vida vaya llevando un buen camino. Obviamente los vamos viendo de forma diferente conforme vamos creciendo y conforme vamos evolucionando. Bien, ya hablamos de valores, papás. Ahora vamos a hablar de lo que son las virtudes humanas. Ya hablamos de los valores que nos llevan a esta parte que era un inicio, que es una virtud. Obviamente desde esta perspectiva, nuevamente las virtudes, fíjense nuevamente en este aquí, Aristóteles consideraba que la vida virtuosa era un camino hacia el placer, hacia el florecimiento humano, ¿no? Hacia la felicidad, ¿sí? Esta parte de la eudaimonia era esta parte donde las virtudes nos llevan a ser sujetos virtuosos, ¿no? La virtud era un estado intermedio entre dos, ¿no? Cosas, el exceso y el defecto, es decir, yo tendría que buscar ese equilibrio a través de la parte volverme virtuoso, que era lo que me llevaba a ser feliz, ¿no? En este sentido, es fundamental que lo entendamos porque eso nos lleva a tomar decisiones
éticas en situaciones concretas desde la parte de los valores, entendiéndolos, ¿sí? Como una virtud, esto que Aristóteles mencionaba, ¿no? Voy a mencionar un autor que él nos habla, acá en este caso nos habla del deber moral, ¿no? Y él no se centró como tal en las virtudes, pero aporta algo importante, ¿no? Él dice que los seres humanos deben de actuar según sus principios universales y por deber moral, no simplemente por inclinación. Y aquí es a donde hoy pues tristemente todo se va al traste, ¿no? Los momentos que estamos viendo en la cuestión política, ¿no? Donde mis virtudes, mis valores los vendo por algo, ¿no? Cambio mi forma de pensar de un día para otro, no importando lo que yo haya dicho, lo cambio. Y como lo hacemos también a veces, la amistad que nuestros hijos llegan a tener, la amistades que llegan a juntar, lo que a veces nosotros con nuestros hijos decimos y a veces no sabemos plasmar, ¿no? En este sentido, él habla de esta parte del imperativo categórico Kant, donde esta parte de las acciones deben de ser guiadas por principios morales, ¿no? Aplicables a todos y que hoy en la actualidad esto lo hemos estado dejando a un lado. Y miren, esto es ya de pensadores filosóficos que son los que nos sustentan en teoría. Ahora, en el existencialismo, ¿no? Otra visión, como les hablaba anteriormente, aquí Sartre nos habla que las virtudes no son disposiciones inherentes o impuestas por la sociedad, o sea, no, ¿sí? Sino que son el resultado de elecciones libres. O sea, yo elijo, ¿sí? ¿Qué virtud es lo que hago, ¿no? Y que yo las creo nuevamente, mis propias virtudes, a través de ciertas decisiones que toman de acuerdo, ¿sí? A lo que ya está preestablecido y entra la educación, ¿no? Esto me ayuda a tener mi autonomía, mi responsabilidad, ¿no? Y fíjense, hoy en la actualidad, eh, en algunas universidades o en la mayoría, ética y moral es la última clase que se les da ya cuando van a salir a los estudiantes como un relleno, cuando en realidad debería de estar todo el tiempo y todo el momento. Y es aquí donde no se les hace hacer libres pensadores a que elijan, ¿sí? Sus propias virtudes, ¿no? En la perspectiva social, hablando de este sentido, las virtudes en la sociedad nos hablan de otro sentido, ¿no? Desde este sentido, nos puede decir que las disposiciones obviamente permiten la armonía y el bienestar dentro de la comunidad, igual, ¿no? Que los valores. Ahora, las virtudes son, en este sentido, son esenciales para la vida en comunidad, ¿no? Nos permiten nuevamente actuar. Una persona virtuosa, una persona que respeta, una persona que tú ves que tiene esa virtud, es una persona que se adapta. Y es el objetivo finalmente de las familias, ¿sí? En donde en este sentido, eh, aquí la parte virtuosa es la que nos ayuda a irnos adaptando, ¿sí? En este sentido, yo soy virtuoso porque practico la justicia, porque practico la verdad, porque practico la empatía, ¿no? Entonces, esto nos vuelve a ser fundamentales en esta perspectiva social para irme adaptando en donde estoy. Y bueno, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos, papás, de nuestra familia, tanto en la escuela y en la educación? Hay algo bien importante que debemos de entender. La escuela es un lugar donde, si bien es cierto que los maestros imparten valores, ojo, ¿cómo lo voy a decir? Que los maestros imparten valores, la función principal es de la familia, porque lo que se imparte en la escuela es cuestión académica, es episteme, pero en la casa es en donde deben crecer los valores. Y muchas veces los papás caemos en un conformismo, y por qué no decirlo así, y en un acto hasta prepotente de exigirle a los profesores que ellos eduquen en valores.
¿sí? Y a veces queremos exigir y a veces hemos denigrado también la figura del docente en este sentido, ¿sí? Por muchas cuestiones. Obviamente también sabemos que hay docentes que no son virtuosos, hay docentes que no tienen los valores y que solo están ahí, pero no podemos tampoco generalizar. Y entonces, nosotros como familia, la familia juega un papel fundamental dentro de donde se va moldeando el sujeto en virtudes, en valores, a través de lo que es la práctica, la enseñanza, el diálogo, el carácter. Y eso es algo que a veces se nos olvida y que pensamos que en la escuela se lo van a dar. Entonces, fíjense, es bien importante, ¿no? Hay una pedagogía, o ahí en la parte de la pedagogía, la forma de enseñar las virtudes, ¿no? Eh, Dentro de la educación formal, sí, es algo que está dentro de la práctica teórica cotidiana, ¿no? Esta parte de las virtudes, donde los maestros están con el siéntate bien, respeta, mira esto, sé responsable, sé puntual, ¿no? En este sentido. Y bueno, los estudiantes vamos creando oportunidades para irlas practicando dentro de la misma escuela. Déjenme comentarles algo que yo doy clases a nivel de psicología, a pedagogos, a psicopedagogos, a algunos abogados, pero fíjense bien que los psicólogos, los pedagogos y los psicopedagogos no tienen una virtud. Les cuesta mucho trabajo o nos cuesta trabajar en equipo, porque precisamente es algo que nos ha costado trabajo generar como una virtud. Y trabajar en equipo es lo que nos lleva a nosotros a crecer. Entonces, es algo bien importante. ¿Cómo se relacionan las virtudes y la cultura? Bueno, las virtudes también reflejan los valores culturales, ¿no? Desde la sociedad. Hay que recordar a nuestros abuelos, ¿no? Virtudes como ayudar a los ancianos, ayudar a las personas vulnerables, ayudar desde un sentido humano y empático a los otros, ¿no? Hay ciertas cuestiones donde a veces nosotros los valores y la cultura nos cuesta trabajo. Por eso yo les decía, hoy en la actualidad nos cuesta trabajo si no tengo respeto y virtudes, practicar esos valores sociales y que como familia finalmente nos está costando mucho trabajo implementarlos por la parte del permisivismo, por la parte de ese Sigmund Bauman de la liquidez, del relativismo, ¿no? Donde hoy si me conviene lo hago y si no, no. Y a veces las virtudes y los valores no es de que nos convengan, es de que nos llevan a un punto de vista que lo tenemos que hacer, nos guste o no nos guste, ¿no? ¿Y cómo se ven las virtudes? Bueno, desde la perspectiva psicológica, desde este sentido, pues nuevamente nos forman el carácter, ¿sí? Y nos hacen, va relacionado con la parte de nuestra moral, ¿no? También hablamos de autores como Piaget y como Colbert, ¿no? Que estos autores nos hablan de que nosotros vamos evolucionando en la comprensión de lo que es lo bueno y lo malo a través de estas diferentes etapas del desarrollo donde vamos entendiendo diferentes virtudes, ¿no? ¿Qué me conviene y qué no me conviene a través de las virtudes, ¿no? Y lo ocupamos mucho a través de cómo se protege, ¿no? Hay un autor, ¿no? Desde la parte psicológica, que es este autor que se llama Jean Piaget, donde él nos dice que el niño, ¿no? Que es la fase de la heteronomía, que obedece a través de las reglas impuestas por estas figuras de autoridad, y que la segunda es una fase de autonomía donde los individuos comienzan a entender y a aplicar principios de justicia en sí mismos. ¿Y que creen? Que muchas veces tenemos a nuestros adolescentes y a nuestros hijos ya adultos de 40 años por ahí para algunos papás y mamás que queremos generar la heteronomía y ya no se da, ¿no? Pero tampoco crearon una autonomía y es en donde entra esta confusión y no les ayudamos, ¿no? Porque esta heteronomía, pues es hasta los, cierta edad, hasta los, podemos decir hasta los 17, 18 años, que podemos generarla con ciertos límites y con cierta conciencia. Pero ya después el individuo debe de generar su autonomía para poder generar sus propias virtudes. Y bueno, Colbert
¿sí? Él nos habla que el razonamiento moral avanza a través de etapas, ¿no? Nuevamente, la preconvencional donde los niños actúan para evitar castigos y obtener recompensas, que es la parte de narcisismo primario en algún momento, ¿no? O secundario y hasta un nivel convencional, ¿no? Donde los individuos actúan según esta parte de los principios. Y entonces las virtudes se desarrollan gradualmente, él nos lo va diciendo, mediante la cuestión de el sentido de la observación, la práctica, donde los vamos llevando al cumplimiento de normas sociales a través de la observación a través de esta parte de la equidad y de poder controlar, ojo, también aquí las emociones, ¿no? En este sentido nos lo van hablando desde este sentido psicológico. Y bueno, la psicología para las virtudes también nos habla de la autorregulación y la formación del carácter. ¿Cómo es esto? Bueno, esto nos habla en que nosotros tenemos que ir viendo la capacidad que tienen los niños para rastrear, fíjense bien, cómo es la gratificación relacionada con el éxito futuro. ¿Qué es esto? La importancia de enseñar virtudes como la paciencia y la autodisciplina que deben de tener a temprana edad. Y aquí, papás, es algo bien importante. Fíjense que hoy en la actualidad, creo que yo se los comentaba en un principio, los niños están no teniendo paciencia y están quedando en una ansiedad por las redes sociales, ¿no? Les decía yo, un TikTok dura segundos. Y entonces un niño hoy ya no puede ver una película de 1 hora, de 2 horas, porque se desespera, quiere estar moviendo y tenemos que estar trabajando esta parte para que ellos puedan entender la paciencia y la autodisciplina, algo que muchas veces se ha perdido, paciencia y autodisciplina. Bien, pues hasta aquí yo quiero preguntar cuestiones. Muchas gracias. Oscar, buena noche. Adelante, lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Fíjate que noches. analizando lo que estás comentando, creo que mucho tiene que ver la modernización. Yo recuerdo cuando chico, y creo que muchos de nosotros casi somos de la misma edad, de que los papás nos enseñaban a ser responsables, a cooperar en la casa, a aprender a hacer las cosas. Mi mamá lo decía, ¿no? Aprende a hacer las cosas para que si te toca una mujer que no lo sepa hacer, tú te lo sepas hacer, ¿no? A ser independientes de alguna manera. ¿Cuánta gente no hubo que dejó su nido familiar, emigró para empezar de cero, dormir en cuartitos en el piso, para ir evolucionando? En la actualidad, creo que hemos platicado con mucha gente y dice, es que no son las mismas épocas para dejar a los niños que salgan a la calle. Sí, no son las mismas épocas, pero tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Va a llegar el día en que lo tengan que hacer, ¿sí? Y la muestra está con mi hijo. Los acostumbré al carro y de repente le empecé a decir, ¿sabes qué? Empieza a mover en transporte, porque el día de mañana vas a ir a la prepa, te vas a tener que mover tú solo, te vas a tener que dar a respetar, vas a tener que respetar, vas a tener que seguir las normas que nos marca la sociedad, ¿sí? Porque son los principios que estamos inculcando nosotros. El respeto, el ser cooperativo de alguna manera, el ser acomedido, el fijarse en metas reales, no metas de que en 2 días voy a ser millonario, voy a ser TikToker, no. A ver, el trabajo te va a hacer madurar y te va a hacer realizar lo que quieres. Vas a respetar, vas a seguir ciertas normas. Nosotros somos catequistas, mi hijo estuvo como catequista, como auxiliar de catequista, ahorita está en un grupo que se llama Uno Más Caminando con Jesús, que es de adolescentes, y también son base de principios.
Yo de joven, bueno, de niño más bien, conocí a una familia, literal te lo digo, desde el abuelo hasta los más pequeños, se dedicaban a robar. ¿Por qué? Porque es lo que vieron y lo que les enseñaron. No tuvieron límites, no tuvieron principios, y muchos de ellos muertos están, muchos de ellos en la cárcel y muchos de ellos pues, ya no se supo nada de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuvimos en una época también que empezó a ser muy permisiva, que los papás empezaron a dejar a los niños o a los jóvenes a la deriva o a aprender en la calle. Antes no había esa apertura por parte de los papás de hablar de sexo, de hablar de drogas, de hablar porque lo veían mal. La gente era muy persinada. La gente no permitía hablar de sexo en la casa. ¿Sí? Y gran error. ¿Cuántos de nosotros no lo aprendimos con los amigos? Mal informados, pero lo aprendimos. ¿Sí? Creo que todo esto nos habla de que sí es bueno hablar con ellos, hay que poner límites, hay que tener principios, pero también de alguna forma hay que abrirles los ojos, porque no pueden salir a la calle, no pueden salir al mundo con los ojos cerrados o en un mundo de fantasía que les creemos. Gracias. No, Oscar, muchas gracias por tu aporte. Finalmente, como yo les he comentado, la experiencia que ustedes tienen como papás es muy importante porque nutre y puedo o no estar de acuerdo, pero es importante cómo podemos contextualizar cómo era antes la educación, cómo es ahora y cómo podemos ocupar, ¿no? Porque hay muchos constructos y muchas palabras que se han satanizado, otras que se han liberado y que finalmente entran en un grado de confusión. Y no, el aporte que tú haces desde esta parte de los valores, de las virtudes, creo que son importantes porque en la familia ha habido este desgaste, ¿verdad? Ahora, sí me gustaría alguien más que quisiera opinar sobre esto, de los valores y las virtudes, sobre la parte que se construye desde la familia. Creo que es algo que nos han dicho mucho, pero que es importante poder escuchar a alguien, integrantes. Muchas gracias, Jimena. Adelante. Hola Guillermo, buenas noches. Me encanta participar y más en este taller y más que ya es la despedida. Pues muchas cosas, o sea, también creo que los valores sí son desde casa y que no les tenemos que dejar el trabajo en la escuela porque desde chiquititos ellos aprenden y ellos se dan cuenta. Y hoy en específico, ad hoc a este tema, me pasó que mi nena de 6 años hoy llegó de la escuela y me dijo que en el recreo una niña le dijo una palabra, una grosería fea, ¿no? Yo también hago meditaciones, hago yoga y cosas así como de luz o abrirme más a otro universo, ¿no? Y entonces, a su edad de 6 años, hablando de la inteligencia emocional, yo siempre les he dicho, y tenemos un cuento que cuando ellas se sientan mal, empiezo a hablar con ellas y les digo, a ver, identifica qué emoción sientes, ¿no? O sea, sé que estás enojada, ¿por qué estás enojada? Ya sé que te enojó, eso no se hace. O sea, como irlas encaminando a buscarles como la ayuda, ¿no? Eso de golpear, pues tampoco se me hace como que tan buena idea, porque pues siento que en algún momento en la escuela les enseñan como que a golpear una almohada, pero siento que en algún momento eso va a ser como una violencia, ¿no? Y eso como que no va. Bueno, y hoy me dijo que en el recreo una niña dijo una mega grosería así, horrible, ¿no? Y lo único que se me ocurrió a su corte a decirle es así de, mira, cuando la gente es grosera, y le dije, ¿tú qué hiciste? Me dijo, yo no le dije nada, yo me quedé callada y nada más la vi y me seguí con mi otra amiga. Le digo, bueno, qué bueno, lo hiciste muy bien. Digo, porque la gente que es grosera, tú sabes que no hay que hacerle caso a la gente que es grosera. Le digo, y nosotros estamos hechos de energía. Le dije, todo desde nuestro cabello hasta la uña del pie estamos llenos de energía. Digo, entonces, esa gente que es grosera, digo, tú tienes corazoncitos y tienes palomitas y tienes arcoíris, incluso como para hablarle de Laura, ¿no? Incluso tienes aquí una burbuja de colores. Luego, cuando hay una persona grosera, entonces esa persona se le van ponchando sus burbujas, se le van cayendo los arcoíris y los corazones y se vuelve una persona grosera. O entonces tú no caigas en eso, no gastes tu energía, no digas nada, nada más.
lo que hiciste estuvo bien, no hagas caso. Y entonces me hizo mucho ruido que como una niña tan chiquita pudiera haber dicho una grosería tan fea. Y después me puse a pensar y dije, bueno, no es juzgar tampoco a los niños, ¿no? Sino hay que ver el detrás de, ¿no? A lo mejor Claro. tienen problemas sus papás, o ella está pasando por una crisis, o está en una etapa, no sé, de un nuevo hermano, no sé, muchas circunstancias que puede tener un niño, ¿no? Entonces sí creo que la atención, los valores, la educación es desde chiquititos y es en casa. Y súper feliz de haberlo aprendido aquí y obviamente reforzarlo. Muchas gracias, Guillermo. Mario Jimena, muchas gracias a ti por el aporte. Mira, finalmente, así como lo vamos relacionando, cada familia, cada contexto cultural va implementando los valores de acuerdo a lo que tiene, ¿no? Y precisamente estamos como para irnos reforzando y poco a poco ir educando, ir corrigiendo a lo mejor que consideramos que nos pueden ayudar hacia otras que podemos ir mejorando. Pero al contrario, muchas gracias. Adelante, Corizán. Ujú. Hola, Rufián. Rufián, ok. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí con el gusto de estar nuevamente en su compañía. Este, y pues mi opinión en este caso es la cuestión de que, como acaban de decir, yo creo que lo importante es empezar a educar desde chiquititos. En parte, yo creo que aunque no estemos en religión, nosotros nacemos con la religión natural de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en algún momento también tenemos que saber si voy a seguir los malos pasos o tomar mis propias decisiones. Yo creo que de base en la vida es de los 0 a los 8 años y después el reforzamiento, algo así. ¿Sí? A final de cuentas, yo creo que aquí la cuestión es que decía mi suegra, una gran persona que ya no está, pero ella me decía, Cori, no se canse de hablar, porque los papás siempre tenemos que estar hablando y reforzando, ¿no? Justamente esa cuestión. Tengo un hijo de 8 años y efectivamente me pasó lo que acaba de comentar ahorita la compañera anterior, en el cual pues mi hijo se ha encontrado con gente que pues le ha hecho groserías, que le han dicho groserías, pero dentro de eso pues desde casa siempre le hemos dicho que él puede escuchar todas las groserías en televisión, en la calle, pero él no las debe repetir. También le hemos dicho que en donde él se pare, o sea, empezando obviamente desde casa, siempre va a haber reglas. Y esas reglas se tienen que regir por el amor y la caridad, porque venimos de Dios y Dios es luz. Entonces, todo lo que está, así lo que es feo, lo que a él no le gusta, lo que para él es grotesco, pues es de la oscuridad. Entonces, al final de cuentas, insisto, ¿no? Ya ahorita él ya empieza a tomar, pues, a su edad sus propias decisiones y siempre me dice, mamá, es que ellos no tienen amor hacia la maestra, mamá, es que ellos le gritan, es que los demás niños dicen groserías. Yo nada más los escucho y nosotros le reafirmamos, efectivamente, tú puedes escuchar y tú puedes ver que otros se comporten mal, pero a final de cuentas tú sabes que está bien y que no está bien. Y depende de lo que tú hagas, vas a tener consecuencias. Entonces, tú sabes, consecuencias, actos buenos, pues te van a traer consecuencias buenas. Los actos que no, bueno, pues van a venir consecuencias que no van a ser agradables y que te van a doler y que a lo mejor te van a hacer sentir mal. Entonces, tú tienes que empezar a elegir. Yo creo que esto es mucho a como dicen, ¿no? Hace muchos años una pedagoga en una clase me decía, es que todos pueden tener hijos, pero no todos deberían de tener hijos, porque no saben toda la responsabilidad que es educar y formar. Entonces, efectivamente, yo lo he comprobado porque ella nos decía, echan a perder a sus hijos y después los avientan a la sociedad. ¿Y qué sociedad tenemos? Porque no nada más los padecen ellos, a final de cuentas los padecemos todos los demás después. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Entonces, pues sí, sí, ese es mi aporte, mi opinión, que siempre hay que seguirnos instruyendo como papás también,
pues sobre todo para estar lo más sanamente posible para ellos, ¿no? Que ellos lo que ven en casa lo hacen. No, a veces no incluso sin palabras, pero ellos están observando todo lo que estamos haciendo nosotros, como pues sus días, como sus papás, y que nos tienen casi 24/7, a excepción de los tiempos de la escuela, pero somos, o sea, si algo hacen nuestros hijos, pues son espejo de lo que nosotros hacemos. Entonces, pues esa es mi opinión. Muchas gracias. Cori, muchas gracias. No, al contrario, vuelvo a reiterar, cada una de sus opiniones son importantes. Mire, yo se los dije en un principio, nosotros no venimos aquí a decirles cómo ser padres, porque esa es una función que ustedes ya tienen. Solamente desde la perspectiva profesional, desde nuestras áreas, cómo lo podemos mejorar y ver, bueno, ustedes agarran lo que les conviene, lo que consideren, ¿no? Y siempre es bien importante que ustedes a través de lo que vamos mencionando, vamos diciendo, ustedes puedan ir construyendo de una mejor forma y corrigiendo muchas veces a lo mejor cosas que creo que están adecuadas y que más adelante me dé cuenta que no, Guillermo, ¿verdad? está escribiendo Vane. Dice, Sí. hola, buenas noches. Una disculpa por no poder encender mi cámara. Mi bebé está dormida. Tomando en cuenta que las bases de una autoestima sana, de los valores, de la seguridad, etcétera, se forman durante los primeros 7 u 8 años de vida, ¿qué opina como especialista el hacer homeschooling con la intención de equipar bien la mochila de valores, espiritualidad, etcétera, antes de lanzarlos al mundo siendo tan vulnerables en una sociedad tan corrompida en cuestiones de valores, ideología de género, contenidos de redes sociales y similares? Ok, gracias, Tere. Indudablemente, desde la perspectiva psicológica, todas las etapas del desarrollo son importantísimas, pero la etapa de los primeros años de vida, que es la niñez y la infancia, que es de los 0 a los 7 años, 8 años, es la etapa donde como niños, niñas, empezamos a construir dentro de, nos, dentro de nosotros todo aquello que nos van plasmando papá y mamá. Es decir, imagínense, se lo digo a veces a mis pacientes, ¿no? Vamos, lo voy a ejemplificar así lo que nos está preguntando. Es como si de los 0 a los 7 años, nuestros cuidadores primarios, llámese mamá o papá, nos llevaran a nosotros al SAMS o nos llevaran a nosotros a la central de abastos y nos dijeran, a ver, fulanito de tal, 200 kilos de amor, 300 de afecto, 400 de seguridad, 500 de empatía, bla, bla, bla. Nos van llenando de valores y virtudes y de ejemplos. ¿Por qué? Porque a partir de los 7, 8 años, es una etapa donde neuronal y psicológicamente empezamos ya a tener un pensamiento más abstracto de conceptos más fuertes como pareja, amor, amigos, sexo, conceptos que nos pueden dar una confusión y que nos pueden llevar a distorsionar la realidad si desde la casa de los 0 a los 7 años no nos fueron educando en el amor, en la empatía, en todo eso. Importantísimo lo que dice ahora, el homeschooling es importante cuando los papás o quien va a dar el homeschooling, ¿sí? Definitivamente lleva un proceso también de preparación. Podemos ser pedagogos dentro de nuestra casa, sí, y es algo muy importante para aquellas personas, ojo cómo lo voy a decir, para aquellas personas que no tienen una posibilidad, porque hoy hay muchas herramientas que podemos nosotros con nuestros propios hijos hacer homeschooling y que fíjense, desde los valores, desde el análisis, desde el estudio y sobre todo desde el amor de Dios y desde la parte de la fe y desde la espiritualidad, desde algo pedagógico, filosófico y doctrinal, sí, podemos ocupar un buen homeschooling para a nuestros hijos irlos fortaleciendo en esa mochila que menciona para todas estas ideologías. Claro, eso es muy importante. Entonces, sí, no sé, espero y le haya respondido desde lo que tú leíste, Tere, ¿no? Ahora, vamos a iniciar con esto, papás, con algo bien importante y con esto terminamos el taller. Para nosotros es importante que podamos tener
un proyecto de vida y que podamos renovar, porque muchas veces no hacemos un proyecto de vida, no lo podemos manejar y no lo hacemos porque muchas veces este proyecto de vida es algo que a nosotros nos cuesta trabajo ir realizando. Hoy el taller termina con un proyecto de vida diciéndonos, bueno, primero, ¿qué es un proyecto de vida? ¿No? Fíjense, es organizar mis metas, mis estrategias, ¿sí? Y que podemos establecer para formar un futuro y que es considerando bajo principios, valores y prioridades, ¿no? En esta parte, ¿sí? Hay distintas áreas donde debemos de hacer nuestro proyecto de vida en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, en lo social, en lo espiritual y en otras áreas. Entonces, el proyecto de vida es organizar mis metas y mis estrategias, qué es lo que voy a hacer, hacia dónde quiero llegar a futuro. Muchas veces este pensamiento de proyecto de vida lo tenemos en la mayoría de las familias deteriorado. Tenemos costumbres que decimos los mexicanos y se los comento muy lastimeras, ¿no? Como, fíjense bien, como esa palabrita que tenemos los mexicanos cuando saludamos a alguien, ¿cómo está, don fulanito? Bien, ¿ya a trabajar? Sí, no me queda de otra. Qué triste que esa palabra la ocupemos como, pues es la vida que me tocó vivir. No, 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 no es que no me quede de otra, no, porque esa es una palabra que nos han implementado y no es que no te quede de otra. ¿Por qué no hacer algo para que lo que hagas te dé felicidad o te dé un momento o tengas un proyecto de vida? No nos han enseñado a planear. Otra frase que tenemos los mexicanos y que va en contra de esto que yo les estoy diciendo es, ¿para qué planeas si lo planeado no sale? ¿No? Y entonces las personas que sí planean, las personas que tienen éxito es porque lo llegan a hacer. Estamos acostumbrados a vivir al día, no a planear. Entonces, la planeación es un proyecto de organizar mis metas. ¿Y desde qué sentido? ¿Cuáles son los elementos que debemos de tener para un proyecto de vida? Mi autoconocimiento. ¿Cómo me conozco yo en mis emociones, en mi actitud, en mi carácter? ¿Cuáles son mis metas y objetivos que deben de ser claros? ¿En qué sentido? En lo familiar, en lo personal, en lo social, en lo espiritual. Esto es sumamente crucial porque lo espiritual siempre lo vamos dejando a un lado. Y bueno, también debemos de hacer una planeación estratégica para yo tener un proyecto de vida. ¿Cómo es esta parte? Dividiendo mis objetivos, que es a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, semanas, a mediano, meses y a largo plazo, años. ¿Qué sí puedo a corto, a mediano y a largo plazo? Y cómo tener la flexibilidad, ojo, no para procrastinar, para que muchas veces tengo que postergar. ¿Sí? En este sentido. Y a veces nos cuesta trabajo en familia hacer este tipo de planes. No, hijo, vive al día. No, tenemos que planear y tenemos que saber con qué cuento desde mi autoconocimiento y qué tengo para ir planeando lo que tengo, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación y una retro a través de lo que estoy haciendo. Ojo, no es lo mismo hacer una evaluación y una retro a estarle preguntando a todo mundo si voy bien o voy mal. Simplemente es una evaluación para yo ver qué quito, qué mejoro de mis proyectos. Fíjense, la frustración llega porque yo solamente cuando voy hacia un proyecto lo focalizo y no veo las opciones. Y es en donde entra la parte de la frustración. Para un objetivo de mínimo tengo que tener de 3 a 4 opciones para que si una no se da la otra y si no la otra y la frustración llega lo menos posible. ¿Cómo realizar un proyecto de vida, de vida personal, familiar y social? Bueno, existe la parte, pues, de proyecto de vida personal. En este, como lo hemos hablado, entra la salud física, la salud emocional, las relaciones afectivas, que es cómo las voy a realizar, la formación académico-profesional y el crecimiento espiritual, ¿sí? Es bien importante que todos estos aspectos nosotros tengamos una coherencia entre lo que quiero, lo que tengo, lo que soy y a dónde voy. Y son importantes que a veces los dejamos tirados, solo nos enfocamos en trabajar o solo en hacer dinero o solo en hacer ejercicio. No, somos seres, ¿sí? Diversos
que tenemos que enfocarnos en este tipo de situaciones dentro de la parte personal. Ahora, pasos para construir un proyecto de vida en lo personal, un autoconocimiento profundo. ¿Cómo se obtiene un autoconocimiento profundo? Sabiendo cuáles son mis valores, recibiendo una orientación psicológica, espiritual, leyendo, ¿sí? Y saber también qué leemos. Aquí, papás, y yo lo lamento mucho si no están de acuerdo conmigo, es el punto que se los tengo que decir, tenemos que leer. Tenemos que leer como familia y saber qué leemos, porque eso nos va a fortalecer. Todo crecimiento tenemos que leer, ¿sí? ¿Cuáles son, a partir de este autoconocimiento es, tengo una guía espiritual, tengo una guía psicológica, una guía humana y leo, ¿no? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué me motiva en la vida? ¿Y qué quiero lograr a largo plazo? No todo está enfocado en el dinero es importante, claro que sí, y si no tengo dinero me deprimo, claro que sí, porque es importante, pero también hay cuestiones que tengo que analizar. Tengo que identificar mis metas personales. ¿Cuándo no identifico metas personales? Cuando le estoy pidiendo permiso o opinión a todo mundo, porque me dan las que ellos quieren, no las que yo quiero. Establecimiento de prioridades. Las prioridades se dan basado en lo que tengo, basado en lo que hay y basado en hacia dónde me dirijo, ¿no? ¿Cuál es el plan de acción que yo tengo que seguir para mis metas, ¿no? Obviamente son plazos concretos, hay un seguimiento periódico y continuo. Guillermo, esto es bien difícil. No, fíjense que no es difícil. Esto, si ustedes se dan cuenta, lo hacemos a diario, lo hacen los economistas, lo hacen los empresarios. ¿Por qué en la familia no hacerlo? Porque sí podemos hacerlo. Es algo que genera una virtud, ¿sí? Entonces, ¿cómo es un proyecto de vida familiar? Y es aquí donde quiero enfocar para ir cerrando. Este tipo de proyecto abarca relaciones entre los miembros de la familia, la educación de los hijos, la planificación de actividades y metas comunes. Como la familia hoy se ha ido destruyendo, este tipo de proyectos ya no llega a las familias. ¿Por qué? ¿Cuáles son los pasos que nos sugiere para poder hacer un proyecto de vida familiar? El diálogo, consenso. Esto es que los miembros de la familia deben involucrarse, ¿no? En la creación de un proyecto y es fundamental el diálogo abierto, la escucha activa. ¿Cuándo se quita esto? Bueno, aquí sí tengo que decir lo que las redes sociales, el hecho de que todo el mundo esté en el teléfono, estemos y me cuento, ¿no? A veces entre ellos, dejemos a un lado el diálogo activo, lo que estemos hablando, ¿no? La definición de roles, ¿no? Estas responsabilidades, qué le toca a cada miembro de la familia. Pero como estamos en la parte del permisivismo, es algo bien importante que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿no? Esta parte donde la división de roles es que siento feo que mi hijo haga esto, es que no, cada familiar tiene un rol. ¿Cuáles son las metas familiares, ¿no? ¿Cómo para planear a viajar, para planear a salir, qué hacemos y qué cooperamos cada uno? Y entran los límites, ¿no? La parte importante que es también la resolución de conflictos. ¿Cómo solucionamos los conflictos? Si no controlo mis emociones, insulto y ofendo al otro, y entonces no hay una solución de conflictos, hay una agresión y hay una batalla campal que se da en cada familia. Entonces, dentro de eso entra la flexibilidad y la reflexión entre cada esta parte. ¿Qué es lo que entra aquí importante? Obviamente, la parte espiritual, ¿no? Obviamente también tenemos que tener un proyecto de vida social, tanto uno como otro integrante, ¿no? En este sentido, implica cómo como familia podemos ayudar a los demás. ¿Cómo le hacemos? ¿De qué forma nos hemos vuelto una sociedad egoísta donde ya no ayudamos? Y no es precisamente como lo aclaro en dinero, sino de qué forma damos a los demás, en qué forma retribuyo a la sociedad lo que soy y lo que tengo. Desde este sentido, obviamente entran mis virtudes y mis valores como principios sociales, la empatía, el amor, la voluntad, ¿sí? La autoridad, que son valores también sociales, ¿no? Y de cómo como familia podemos hacer una causa social, a lo mejor en algún momento, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? A veces decimos, es que
es que yo doy, le doy al que me limpia el parabrisas o le doy a los que ven la calle. Oye, eso no es un año, eso es una manipulación que te están haciendo porque no es algo planeado. Es algo que se tiene que planear y que tienes que dar, ¿sí? No lo que te sobra, lo que con esfuerzo puedes aportar sin que te afecte, pero aportas, porque estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra y eso ya no es caridad. Hay creación de redes de apoyo, cómo podemos apoyarnos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? A lo mejor no tengo dinero, pero tengo conocidos, pero tengo momentos, pero tengo principios que estoy viendo y que puedo compartir, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer desde mi profesión? ¿Cómo puedo ayudar a mi familia? ¿Cómo puedo ayudar a los otros en este sentido, ¿no? Y tenemos que tener esta parte de compromiso y acción social que nos lleve a tener actos comunitarios. México es muy importante en esto, pero qué triste que solo esto se dé en las desgracias y que no lo podamos hacer en otros momentos o que solo creamos que en la iglesia se da. Hay muchos lugares donde tenemos que tener en cuenta que hay un compromiso social. ¿Cómo se realiza un proyecto de vida familiar que incluya la vida espiritual entre padres e hijos? Aquí es donde entra la iglesia también. Fíjense que aquí la vida espiritual se centra en muchas familias y en donde hoy esta parte es una carente. Hoy déjenme decirles, papás, que somos unos pobres espirituales. Creemos que a veces la espiritualidad también se da rezando y no, es una parte de... Hoy nuestras familias en México, por eso ahorita está pasando lo que está pasando, porque somos pobres espiritualmente hablando. Porque nuestra familia está el TikTok, está Facebook, está YouTube, y no es que lo satanice, pero no está Dios. No lo ponemos en medio. Y precisamente, ¿cómo se construye un proyecto de vida con enfoque espiritual? Tenemos que identificar los valores espirituales compartidos. Y aquí quiero entrar en un acto bien importante. Yo quiero invitarte y que tú me digas qué tanto conoces que la iglesia te puede ofrecer. La iglesia no solo es rezar, la iglesia no solo es hincarte. ¿Sabías que nosotros tenemos talleres que se llaman oración centrante? Que son oración que te lleva a meditar. ¿Sabías que tenemos nosotros algunos sacramentos o varios sacramentos como la confesión? ¿Sabías que tenemos la exposición del Santísimo, que es Cristo vivo en la Eucaristía y que lleva a unir familias a través del acto de oración? ¿Sabías que hay cuestiones que tu misma iglesia te proporciona, pero que como no sabemos, solo lo vemos como estructura, no como un ente espiritual? O empezamos a decir y a juzgar es que los sacerdotes o los padres, sí, pero no es eso, es el acto propio de lo que nos da la iglesia como un proyecto espiritual. ¿Cuáles son las prácticas espirituales en familia que te ofrece? Yo voy a hablar desde esta perspectiva católica. Bueno, los jueves está la visita al Santísimo, donde está y podemos acudir como familia por lo menos media hora, por lo menos un momento, a hacer oración. Está el rosario. Son prácticas espirituales que si lo entendiéramos desde un sentido nos lleva a ir analizando, ¿no? Para poder practicar la oración centrante, tengo que aprender a respirar, a meditar, a calmarme. Está la oración escrita. Están muchas formas que la iglesia proporciona, ¿no? ¿Cómo se fomenta ese diálogo espiritual? Bueno, en este sentido, ¿cuántas veces yo quisiera preguntarles cuando tenemos un problema con mi padre, con mi madre, en familia, y lo vamos a dialogar? No pedimos la intercesión del Espíritu Santo o no ponemos nuestro cirio pascual o agua bendita, que son sacramentales, ojo como lo digo, son sacramentales que nos llevan a ocupar nuestra espiritualidad en familia y decimos, hacemos una oración antes de iniciar y platicar nuestro problema. Esto es bien complejo porque, ay, no, eso no. A veces la parte espiritual, ¿no? Estos proyectos espirituales, por ahí escuchaba yo a Oscar que decía, bueno, hoy en la actualidad, fíjense, yo platicaba con mis suegros el día de ayer, en estos días, y ellos me decían
que precisamente en las misas ya no hay niños. Y te voy a decir algo bien importante. Ya no hay niños o en las familias ya no promocionamos que nuestros hijos se vuelvan o quieran ser como una vocación sacerdotes. O algo también muy importante, hoy no educamos a nuestros hijos en valores y en virtudes para que, ¿por qué no decirlo así?, sean políticos. Criticamos, pero no educamos para. Entonces, ah, cultivar todo este tipo de valores, esto es lo espiritual también. Estar participando en algunas cuestiones espirituales. La iglesia no solamente es la parte de lo que vemos externo. Yo los invito desde este sentido, de verdad, a que cuestionen, a que investiguen, a que se acerquen, a que lean y a que se preparen. ¿Qué nos ofrece desde lo filosófico, teológico y espiritual la iglesia? Estamos acostumbrados a atacarla y podemos emitir un juicio, pero siempre y cuando sepa qué me ofrece a mí, qué me da la comunión espiritualmente hablando, qué me da la confesión, qué me da la oración, qué me da la oración en silencio, la oración escrita, que también lo puedo hacer, cómo puedo hacer una oración de reclamo, una oración de meditación, una oración de petición, que son importantes, que las puedo ocupar en mi vida. Y bueno, también estamos en este sentido, pues yo quiero ir terminando porque los proyectos de vida siempre, si los ponemos en manos de Dios, Él es el que los va a ir guiando. Yo quiero agradecer mucho, de verdad, mucho. Para mí es una bendición el que hayan podido estar todos ustedes en un constante trabajo con nosotros. Yo quiero agradecer de verdad tanto al Padre que nos permitió trabajar en esto, al poder hacer este proyecto familiar, porque muy en lo particular, quiero que sepan que a nosotros en lo particular me duele mucho el hecho propio de que las familias día con día estén desapareciendo y se esté atacando a la familia. Vienen tiempos muy complejos, papás, vienen tiempos muy difíciles. Tengo que decirlo así, vamos a perder nuestra libertad como la conocemos, pero tenemos que incrementar hoy más que nunca la oración en familia. Eh, Tomen en cuenta algo, en algún momento perdimos autoridad que el Estado nos ha querido decir cómo eduquemos a nuestros hijos en valores, cómo los eduquemos en cuestión de religión, cómo los eduquemos en muchas cuestiones que al final del día estamos perdiendo. Si se dieron cuenta que hoy en estos Juegos Olímpicos que hubo, a muchos jugadores, a muchos competidores, si traían una medalla o una cruz, algo que representara su fe, no los dejaban participar, sino lo escondían. Hoy esto es más visto, vamos a ser más atacados como familias. La única forma que tenemos ahorita es la parte de una oración consciente, una oración preparada, una oración basada en todo lo que nosotros hemos visto. No hay otra forma más que pedir intercesión de Dios. Yo por mi parte, a nombre de mis compañeros, de mi compañera Gaby, que por ahí está, mi compañero Raúl, que no pudo por cuestiones de trabajo, les agradecemos mucho, mucho, mucho la oportunidad que ustedes nos dieron de entrar en sus hogares, de entrar en su corazón y de poder compartir lo que Dios nos ha permitido tener para nosotros esta vocación de ser psicólogos y de poder trabajar en este sentido. Dejo los micrófonos, Tere, para lo que tú indiques y para las personas que quieran participar. Se los agradezco mucho. Adelante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Estábamos esperando que entrara el padre Juan Carlos, pero como tiene fiesta patronal, anda en su rosario. Yo creo que ya no tarda en entrar, pero si alguien quiere comentar algo, sí, Corizán está. Adelante, Cori. Bueno, pues yo antes que nada agradecerles, fue de mucho apoyo todos los temas.
eh, muchas verdades, mucha información que realmente es, híjole, a mí me es un poquito imposible captar todo, ¿verdad? Pero a medida de lo que pude, pues sí, irnos nutriendo. Agradecerles también el hecho de su tiempo a ustedes, que piensen en justamente en las familias que sí, de alguna manera, pues también estamos, yo me considero y con mi familia me considero, pues sí, atacada, porque como dice el doctor Guillermo, pues ya ahora parece que somos nosotros los raros, ¿verdad? Ya somos nosotros los que no deberíamos de estar aquí. Entonces, tenemos un trabajo muy arduo como familias para seguir educando, para seguirnos formando nosotros, para acercarnos a Dios. Realmente no es tan difícil como pareciera, porque em, es dedicar un tiempo y es un tiempo de verdad que se va a retribuir para bien, que Dios nos va a llenar de bendiciones y necesitamos acercarnos a Dios para aprender a bendecir lo que Él nos da y bendecir a nuestra familia y bendecir a nuestros hijos. Es importante el saber que somos tan importantes para Él y que tenemos que seguir trabajando para Él también. Entonces, desde nuestra trinchera hay que seguirnos formando y seguir formando a nuestros hijos en la fe, en la creencia en Dios, en que tengan la confianza en Él. Entonces, pues yo les agradezco mucho, de verdad, muchas gracias. Eh, Vamos a seguir trabajando, nos afianzamos y les recomendamos y les pedimos una oración, seguir haciendo oración por las familias, eh, por todas las personas que nos atacan, que atacan el creer en Dios. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo de verdad les mando un abrazo a la distancia. Fue muy nutricia todo lo que nos dieron. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Corisa. También Oscar quiere comentar. Por favor. Gracias, gracias. Tiene razón Guillermo. En la iglesia hay muchas actividades, no nada más es ir a rezar, no nada más ir a confesarse. Eh, Hay grupos de pastoral, hay grupos le repito, yo soy catequista, pero soy catequista de papás. Damos escuela para padres. Grupos juveniles, grupos a donde están involucrando a la sociedad. La intención es que la juventud se acerque más a la iglesia. Se ha perdido mucho, pero muchísimo, el acercarnos a la iglesia. Comentaba el padre, el párroco de aquí de donde pertenezco, en un año ha habido 2 bodas, ¿sí? La gente ya no se está casando, la gente ya no está acercándose a Dios. La gente, por ejemplo, cuando inscriben a los niños al catecismo, eh, les pregunta a uno, el por qué lo estás inscribiendo al catecismo? Pues muchos te dicen que es para cumplir con los requisitos, ¿no? Y no es eso, los requisitos no es llévalo a la iglesia o llévalo al catecismo, es incúlcale la fe en Dios, ayúdale a crecer en la fe en Dios y a conocer a Dios. ¿Cuántos de nosotros o cuánta gente se ha alejado de Dios de 1000 maneras? ¿Sí? Pero también, ¿qué hemos hecho nosotros para acercarlos? ¿Qué hemos hecho nosotros para poder estar bien como familia y como sociedad? Hemos dejado todo en manos de los demás sin hacernos responsables de nuestros actos. Entonces, creo que tiene razón Guillermo. Vienen tiempos difíciles, pero también podemos hacerlos más livianos si nos involucramos, si nos educamos todos, tanto en la fe como en la sociedad, para poder aminorar todos los estragos que vienen.
Gracias. También ya tenemos aquí al padre Juan Carlos, que es el responsable de la Comisión de Pastoral Familiar, Adolescentes, Jóvenes y Vida. Aquí lo tenemos al padre Juan Carlos. Muchas gracias, padre, que llegó. Le dejamos los micrófonos al padre. Buenas noches, qué alegría el haber concluido este taller de acompañamiento, ¿verdad? Para nosotros es un gusto que nuestros laicos se preparen y se preparen para la vida y se preparen para la salvación. Por eso es muy importante la formación que ustedes han recibido, porque esto encontrará eco en sus familias, encontrará eco en sus hijos, en su relación con ellos, en su relación entre ustedes mismos como cónyuges, y a través de ellos tendrá eco en nuestra sociedad. Y eso es importantísimo. Trabajar con la familia es trabajar todos los ámbitos de la vida humana y sobre todo descubrir que hay muchas áreas de oportunidad en nuestra vida y, por supuesto, en nuestra vida de familia. Yo estoy muy agradecido con todos los que han estado participando en este taller de acompañamiento. Muchas, muchas gracias a los psicólogos, a las psicólogas que estuvieron involucradas. Gracias de verdad por ese compromiso, por esa tarea. Muchas, muchas gracias. Pero también estoy agradecido con Dios que suscitó en el corazón de cada uno de ustedes el deseo de quererse formar para ser mejores padres de familia, mejores cristianos, mejores, mejores personas y por supuesto hacer también de sus hijos, hacer de sus familias mejores, mejores familias, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores estudiantes, porque precisamente para eso es que nos hemos formado en este taller. Aprovechemos de verdad todas estas oportunidades que Dios nos da. La pastoral familiar tiene el deseo de formar con mucho, mucho compromiso a nuestras familias. Y por eso es que cada uno de estos talleres para nosotros, aparte de que son un reto, ¿verdad? Porque hoy es difícil que queramos formarnos, preferimos ver las series de nuestras apps, preferimos ver la tele. Hoy en día todo mundo habla de la casa de los famosos como si fuera la panacea de la salvación. Y cuando yo tuve la oportunidad de mirarlo, tanto hablaban de ello, me preguntaba yo, ¿qué valores estamos transmitiendo a las familias? Ninguno. De repente me enteré que algunos patrocinadores ya no continuaban porque los mensajes que se daban no correspondían a sus valores que como empresa ellos tenían. Y yo me preguntaba, ¿qué valores son los que tienen ellos como empresarios? ¿Hasta dónde todo eso que bombardea a nuestras familias en verdad transmite valores? Y en verdad no los encuentro. Entonces, es tarea nuestra y es compromiso nuestro. A lo mejor no es tan atractivo estarnos metiendo en la vida de los otros y ver cómo los otros se meten en la vida nuestra, pero, pero nos da mayor provecho y hace de nosotros personas felices y hace de nuestras familias familias felices. Yo creo que si esos millones de personas que ven esos programas se dieran la oportunidad de formarse y de conocer, no, hombre, no perderíamos el tiempo. Al contrario, estaríamos involucrados en cosas que son más importantes, como lo son nuestros hijos, como lo son nuestros nietos, como lo son nuestros padres, y aprovecharíamos el tiempo de una manera maravillosa. Y, ¿por qué no? Pediríamos mejores contenidos también en los medios de comunicación. Pero bueno, es una tarea, es un reto, es un compromiso. Y la iglesia
¿Con cuántos comenzó? Pues con 12. ¿Mm? Jesús convidó a muchos y de repente cuando le dijeron que sus palabras eran muy duras de ser escuchadas y que lo que les decía era muy difícil de seguir, pues salieron muchos. Y el Señor preguntó a los 12, ¿y ustedes también quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y con 12 empezó una obra maravillosa. Pues nosotros somos más de 12, ahí veo 29 participantes, entonces somos mucho más, en el nombre de Dios, ¿vale? Yo los invito pues a que esto no termine acá. La pastoral familiar tiene muchas, muchas oportunidades de formación, de crecimiento, de trabajo, de espiritualidad conyugal, de espiritualidad familiar. Hay muchos movimientos dentro de nuestra estructura de pastoral familiar en donde todos podemos encontrar cabida para seguirnos formando, para seguir creciendo, para seguir haciendo, ¿vale? Y no necesitamos ser un matrimonio que esté sacramentado, porque igual a lo mejor estamos en una segunda unión y queremos vivir también en santidad. Hay espacio para quienes vivimos en segunda unión, hay espacios para padres solteros, madres solteras, hay espacio para todos, porque Dios tiene espacio para todos nosotros. Y lo que el Señor quiere es que seamos felices, que seamos plenos, que seamos realizados. Yo los invito pues, de verdad, tenemos un abanico de oportunidades. Está el movimiento familiar cristiano, está equipos de Nuestra Señora, está renovación matrimonial, está... ¿a quién más tenemos? Ya se me están olvidando. Miserere. Está Miserere, ¿verdad? Está Reconstruyéndonos, está... Jesús salvando matrimonios y familias. Exactamente. Jesús salvando matrimonios y familias, esta familia educadora en la fe también, ¿verdad? Hay muchas, muchas opciones para ustedes como esposos, como cónyuges, encontrar espacios de formación y de crecimiento. Y para nuestros jóvenes también hay muchas, muchas oportunidades de podernos incorporar, de poder trabajar, de poder conocer, de poder hacer. Yo los invito a que como familia no nos quedemos nada más con esto, que esto sea el inicio de una hermosa relación con Cristo y con su iglesia, siendo mejores personas, mejores padres de familia, mejores cristianos. Muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por el compromiso y gracias al grupo de psicólogos que estuvo allí al pendiente, acompañándonos, apoyándonos, cuidándonos, todos los sacerdotes que estuvieron involucrados y por supuesto Teresita y Jorge y ese gran equipo de laicos que están siempre detrás de ellos, trabajando, apoyando, impulsando todo lo que Dios suscita en nosotros. Muchas, muchas gracias a todos. Y pues bueno, cerramos con la bendición de Dios este momento y le pedimos al Señor que esta buena obra que Él ha iniciado, Él mismo la lleve a un buen término con toda nuestra familia cuando nos reúna con Él en el cielo. Padre, nada más quisiera pedirles de favor a todos que estamos enviándoles la liga de un formulario de Google donde queremos que nos ayuden a evaluar el taller. Y queremos, si tienen ellos, bueno, nos dan permiso de seguir mandando en el grupo de WhatsApp para no cerrarlo y tenerlo ahí, pues, con todos las invitaciones que tenemos como la pastoral familiar. Por ejemplo, ahorita que viene la Marcha por la Vida, que es el 6 de octubre, pues estarles mandando la información para que precisamente eso que nos está comentando usted y que todos lo vemos que vamos contracorriente y que pues tenemos que manifestar nuestra fe ante la sociedad, demostrar que estar de la mano de Dios hace que seamos personas más felices, más plenas y familias, por supuesto, más unidas. Entonces, podemos demostrarlo en esta marcha que es ahora una celebración por la vida. Entonces, queremos eso, que nos ayuden a evaluar el taller con el link que les voy a mandar
es un formulario Google y que nos den permiso de pues seguirles enviando nuestras invitaciones. Claro, por supuesto, yo les pido también esto, ¿verdad? No mandamos cadenas y mandamos cosas, ninguna de esas cosas. Solo mandamos lo que es útil para nosotros dentro de la pastoral y siempre con esa finalidad, ¿verdad? De poder ser mejores cada día. Entonces, si nos permiten, podríamos, por supuesto, ¿verdad? Mandar toda esta información. Y respecto de lo que comentaba Teresita, la marcha a favor de la mujer y de la vida, ¿verdad? Es una celebración este año. La Conferencia Episcopal Mexicana ha querido que se vea como eso, como una celebración de la vida. Estamos a punto de iniciar el jubileo del año 2025 al que su santidad el Papa ha convocado y que se apertura primeramente Dios el 24 de diciembre. Y esta marcha, celebración, es para nosotros ya un preámbulo para ese jubileo, primera cosa. Segunda cosa, la convocan nuestros obispos, que esa parte es importantísima. Si, si nuestras autoridades ven que nuestros obispos tienen eco en la feligresía, entonces los toman en cuenta. Si nuestros obispos convocan y nadie les hace caso, pues no tienen peso, no hay quien respalde. Y es compromiso nuestro respaldar a nuestros pastores, respaldar a nuestros obispos y que nuestras autoridades se den cuenta que la iglesia tiene peso, no para cosas de caprichos, no, sino para cosas que valen la pena y que merece ser escuchada. Entonces yo los invito, ¿verdad? Primeramente Dios, 6 de octubre a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, perdón, en el Monumento a la Revolución. Allí inicia la celebración por la vida y de allí nos vamos caminando, ¿verdad? Hasta el kiosco de la Alameda Central, en donde el señor obispo responsable de, de la Pastoral de la Vida estará con nosotros para darnos un breve mensaje y luego nos van a convidar a participar en la Santa Misa en la Catedral. Les invitamos a que puedan acompañarnos y que mostremos que como familia no estamos en contra de nadie, no, estamos a favor de la vida. No estamos en contra de ningún grupo político, ni de ninguna ley, ni de ninguna cosa. Estamos a favor de la mujer y de la vida. ¿Vale? Bueno, pues un abrazo muy fuerte y si gustan, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes Y con tu Con tu espíritu. espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Yo la recibo en Padre, el nombre del Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un abrazo muy fuerte de parte del señor obispo, don Adolfo Miguel, quien siempre está muy ocupado en cuidar de las familias y que se complace en que hayan ustedes participado en esta formación. Dios los bendiga siempre y muy buenas noches. Gracias Gracias, a todos. Padre. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches, gracias, todo muy bonito. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios les bendiga mucho. Que estén muy bien. Gracias por su confianza en nosotros y pues Buenas les noches. extrañamos mucho. Voy a poner el link en el grupo de WhatsApp también. Y los que no estén en el grupo, denme su teléfono o ya anoté aquí en el chat mi número para que me manden un mensajito y los agregue. Teresita, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Cori. Sí, Ay, sí. perdón. Oiga, toda esa información que acaba de dar ahorita el padre, ¿se la dan a todos los sacerdotes de la zona? Sí. Sí, el detalle es que no la bajan, pero miren, tengo un folleto donde tenemos todos los grupos y contactos de estos movimientos. Si gustan, yo les paso el archivo en el grupo de WhatsApp para que ustedes ahí vean a qué se dedica cada grupo y ustedes puedan definir a cuál quieren integrarse. Porque ahí le comentaba el padre, ¿verdad?
Por ejemplo, Miserere es el que se encarga de atender a los divorciados vueltos a casar, o sea, los que están viviendo una segunda unión. MFC, equipos de Nuestra Señora, Renovación Matrimonial, atienden a matrimonios como tal. Reconstruyéndose es para personas que están viviendo la crisis por la separación. También MFC ya está dando un taller para acompañamiento en la viudez, que está súper interesante, son 17 sesiones semanales. Entonces hay, como dijo el padre, opciones de acuerdo a las necesidades de cada familia. Y si gustan, ahí se los mando para que lo tengan ya los contactos y ustedes puedan llamarnos. Sí, precisamente en MFC están empezando prácticamente el curso y pues lo recomendamos ampliamente. Nosotros en particular, por muchos años que estuvimos ahí, nos ayudó mucho a lograr esta familia que somos al día de hoy. Digo, todos los grupos tienen lo suyo. Yo estoy hablando de nuestra experiencia que nos ayudó muchísimo en lo que es el movimiento familiar. Sí. Aún y cuando nos invitaron, yo dije que no nos hacía falta, que estábamos bien, ¿no? Pero de verdad que nos ayuda mucho. Sí nos hace falta.